Vamos a mirar unos versículos, pero primero vamos a orar, ¿cierto? La hermana Jenny el miércoles en la reunión, para los que nos reunimos los miércoles, pero también para todos, ella nos pidió, pues, a manera de sugerencia, mirar, leer, repasar, atender un poquito el Salmo 119, que, para ver qué habla el Espíritu Santo, qué nos cuenta allí. Tratando digamos que despojarnos de tanta cosa que uno sabe y solamente deseando que, pues, que Dios le enseñe a uno a través del Salmo, a ver qué le cuenta el Espíritu Santo a uno, ¿cierto? Entonces, pues hice una pequeña tarea pequeña, porque realmente lo que hay en los 167 versículos es muy amplio, es muy bonito, y sobre todo que si uno ve un poquito más profundamente, el Señor Jesucristo está allí en toda la plenitud. Entonces, hoy vamos a ver 4 cositas bien bonitas en este salmo, no en todo, en algunas porciones de la escritura. Entonces, vamos a mirar, hermana Jenny, vamos a leer, ¿usted tiene la PDT, Jenny? ¿O Nubia? La TDT, ya miro. La PDT, para leer una... Sí, señor. Ya miro si la tengo. Necesitaba para mirar otras. Ah, pero puedo hacer aquí una cosita. Como hay poquitas hermanos, entonces vamos a mirar acá una cosa. ¿Dónde está aquí? Sí, sí la tengo. Bien, la PDT, Salmo 119, versículo, ya le digo si solamente ese, versículo, sí, versículo 73. Versículo 73. Dice, tus manos me crearon, tú me formaste. Ayúdame ahora a aprender y a entender tus mandamientos. Vuelve y lo lee, señora Jenny, un poquito despacio. Me Tus preocupo. manos me crearon, Sí, tú me formaste. Ayúdame ahora a aprender y a entender tus mandamientos. ahora sí tiene la R, alguien que tenga la RCB, Reina Valera Contemporánea, la RBC. RBC. Yo la tengo. Es bien interesante ese. Dice, tú con tus propias manos me formaste. Dame la capacidad de comprender tus mandamientos. Vuelve y lo lee, por favor, que eso suena como bonito, ¿no? Tú con tus propias manos me formaste. Dame la capacidad de comprender tus mandamientos. Bien. Digamos que hoy le podemos poner a la enseñanza de hoy, podemos ponerle muchos títulos le podemos poner a la enseñanza. El que el Espíritu Santo le diga a cualquier persona, ¿cierto? Pero yo tenía en mente de los tantos, una pregunta que se hacía uno hace muchos años eso era como una revista de ¿cómo se llama eso? De dibujitos, una historieta. Entonces en esa historieta decía, amar es, eh, reír es, así decía esa historieta. Entonces, cuando uno lee el Salmo, uno se puede hacer la pregunta, ¿comunión es? ¿Orar es? Entonces, esas son, digamos que lo que quiero exponer esta mañana. Comunión es, orar es, y eso nos lo va a decir hoy esta mañana el Salmo. Entonces, el salmista nos dice por el Espíritu Santo, nos dice, tú con tus propias manos me formaste, dame la capacidad de comprender tus mandamientos.
son dos cosas bien interesantes y es, el salmista sabe quién lo hizo y el salmista sabe quién le puede dar la capacidad de comprender, de entender, de saber los mandamientos. Aquí dice, tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos, dice Reina Valera. ¿Será un motivo de oración? Eso podemos orar, esa porción de la escritura, porque lo que yo veo es que el salmista está orando a Dios. El salmista está teniendo un diálogo con Dios, diciéndole a Dios lo que Dios puede y ha hecho, ¿cierto? Lo que Dios ha hecho y puede hacer además de todo. Entonces, ¿quién de los hermanos para que entre en calor quiere orar? Tocaría a la hermana Jenny que sí puede, Jenny, con la Claro. tos que tiene, pero con la tos que tiene. eh, Orar es. bueno, es un segundito que estoy buscando acá otra versión que es muy, muy buena. Un segundito. Bueno, pues, dice, Señor, con tus propias manos, Señor, nos has formado. Por lo tanto, Señor, creemos que solo tú puedes darnos la capacidad de comprender eh, lo que tú mismo has mandado. Los mandamientos son tuyos. ¿Y sabes por qué? ¿Cuál es la razón? Por tal motivo, Señor, creo que no hay dónde más buscar. Definitivamente, Señor, es imposible, absolutamente imposible, Señor, de, de ir a otro lugar. Creo que la mejor decisión que todo ser humano puede tomar en la existencia, Señor, es ir a ti, que eres nuestro formador, nuestro diseñador, el que tiene las razones precisas para contarnos por qué diste esos mandamientos, las razones, cómo nos has formado. Y también puedes decirnos cómo entender y también hacernos entender. Porque eh, ¿a quién más, Señor? ¿Cómo acudir a otro que está igual que yo, Señor? Con las mismas, tal vez, preguntas, incertidumbres, quizá unos con más entendimiento, sí, claro, pero quizá otros errantes y vagabundos sobre la tierra sin tener horizonte, camino, Señor. Por eso lo digo lo digo mil veces, Señor, que el tener este privilegio es bastante grande y de exaltar, Señor, y de magnificar, Señor, tu grandeza, porque definitivamente solo tú puedes proveerle al hombre, Señor, toda capacidad, todo entendimiento, toda inteligencia, toda sabiduría.
creo que hoy entiendo más claramente, Señor, que realmente es un honor, que realmente contigo no hay pierde, Señor, y que por lo tanto es una pérdida de tiempo ir a otras fuentes, Señor, y no acudir con diligencia y vehemencia, Señor, delante tuyo, Dios mío. Dios, gracias. Gracias porque además en todo lo que tú tenías pensado y proyectado, Señor, puedo observar que el hecho de haber dejado la escritura y haber despertado en aquella persona que hizo la imprenta, Señor, eh, simplemente es tu propósito, Señor, que operas a través del hombre, de la humanidad, para dejar escrito lo que el hombre necesitaba saber. Y luego dijiste en alguna parte, está sellado el libro. No hay ni qué agregarle, ni qué quitarle. Es perfecto. Por eso yo te alabo, Señor, y te agradezco profundamente con todo mi corazón, Señor, que lo hayas hecho de esa manera, Señor. Yo agradezco por la hermandad, Señor. Aquí nos reunimos eh, en varias ocasiones, Señor, con ese propósito, Dios, de escuchar tu voz, de entender más, de edificarnos, como tú dijiste, mutuamente, eh, de abrigarnos, Señor, y de abrigarnos en todo tiempo, Señor, en tiempos difíciles, pero también en tiempos de dicha, de gozo, que estas reuniones siempre, Señor, sean una celebración, sean un motivo de gozo profundo en nuestro ser, en nuestro espíritu, que finalmente es quien entiende, quien se edifica y quien conoce todo el ser, quien sabe todas las cosas y puede entenderte, porque, como dice tu palabra, se han de discernir a través del espíritu. Y te agradezco, Señor, porque entonces somos eh, un grupo de personas que está en búsqueda, Señor, de la verdad. Y por consecuencia, pues viene la libertad, Señor, como también lo dijiste. Y entonces son operaciones tuyas y son operaciones maravillosas que nos llevan hacia una correcta dirección para poder experimentar sobre esta tierra esa libertad, ese gozo, esa paz. Dios mío, te agradezco muchísimo, Señor. Y rogamos también, Señor, por los errantes, por los que no tienen dirección, Señor, por los que no saben, por los que no encuentran, por los que no han querido atender al llamado, porque has llamado, Señor. Definitivamente has llamado y has buscado, Señor. Pero muchos simplemente no quieren. Y si tú dices, ¿por qué no entienden mi lenguaje a los que procuramos? Imagínate, Señor, cómo están aquellos, oh Dios. Y también oro, Señor, para que nuestro corazón sea conmovido, Señor, al amor, a la entrega, a entender que no es de correr, que no es de ir allí corriendo a buscarlo, sino que más bien es de entender a dónde nos direccionas para ese corazón que está listo, dispuesto, Señor, y que está necesitado profundamente. Así como pasó cuando hubo el encuentro de ese hombre que leía la escritura y le dice, ¿y entiendes lo que lees? Y entonces tuvo que explicarle, ¿cómo voy a entender si no hay quien me enseñe? Y qué bueno, Señor, porque esos encuentros que son propicios, Señor, solo los propicias tú, el que lo sabe todo. Solo necesitamos lavarnos el oído perfectamente para entender
cómo nos estás direccionando cada día, Señor. El oficio es cada día. El oficio es hoy, Señor. ¿Cuál es hoy el oficio? ¿Cuál corazón está listo, cercano, que necesite y que pueda ser ese instrumento, Señor? Gracias, Señor, por los que tú pones allí, porque tu palabra dice claramente, ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trae. Y necesitamos preguntarte cada mañana, ¿dónde están, Señor? Esos corazones nosotros no lo sabemos, pero tú sí, Señor. Y eres tú el que nos guía, Señor, a través de tu Santo Espíritu para hallarlos y encontrarlos y poder ser parte de este proyecto, de este equipo, con eficacia, Señor. Guiados y realmente guiándonos por los pasos de nuestro Señor Jesucristo, de tu palabra que ha sido revelada y como hemos visto, Señor, tu Santo Espíritu nos la recuerda, tu Santo Espíritu nos lleva a toda verdad. ¿A dónde más buscar? ¿A dónde iremos? ¿A dónde correremos, Señor? A ninguna parte, Señor. No vale la pena, Señor. Creo que lo que necesitamos es entender que hay una unión perfecta y maravillosa, con propósito, y que debemos atenderla y seguirla y disfrutarla. Tu compañía es maravillosa. No hay mejor compañía realmente para hacer esa labor mutuamente, en equipo, en amor, en diligencia. Gracias, Padre, por esta mañana, por estos hermanos, por el grupo de esta congregación que esté, no sé, quizá paseando en otros lugares, Señor. Ayúdalos, Señor, y guárdalos en todo, en sus viajes, en sus cosas personales, Señor. Y también, Señor, ruego por mi hermano, Señor, para esta enseñanza, que ese propósito se cumpla, Señor, hoy. Tu propósito, Señor, la palabra que proviene de ti, Señor, y que alimenta nuestro ser, nuestro espíritu, que edifica, Señor. Y como dice esa palabra, haznosla entender, Señor, por favor. Muchas gracias, Padre bueno. Amén. Amén, amén. Bien, entre más poquitos como que más nervioso me pongo. Bien. Entonces, vamos a mirar un poquito la nueva traducción viviente. Hermana, ¿dónde está la hermana? ¿Se fue? Se fue. Ah, qué triste. Hermana Patricia Quintero tiene la nueva traducción viviente, así sea en el celular, no importa. Hermana Ana María también sí tiene la nueva traducción viviente en el Yo celular. la tengo. Ah, es que está con Jorge Eliezer allí. Bien. Entonces, es que vamos a leer una, dos, tres porciones de la escritura. Tres porciones de la escritura y yo leo la última. Entonces, vamos a arrancar con la hermana María Lisset y va a leer Salmo 119 del 1 al 3 en la nueva traducción viviente. Yo la voy a poner también aquí, la nueva traducción viviente. Salmo 119, 1, 2 y 3. Dice así: felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. No negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor. Entonces, vamos a leer otro. Patricia, ¿puede leer? Ana Patricia Quintero. Sí, señor. Señorita Negrita, ¿puede leer el Salmo 119, 26 y 27, por favor? Sí, señor.
No vayan a perder el hilo de lo que estamos leyendo porque es realmente bien hermoso. Y como somos poquitos, pues no vamos a perder el hilo. Y mientras la negrita busca, entonces, ¿Nubia está ahí? 19. Sí, sí. Salmo 126. 26. Uy, Nubia, Nubia, cierra un poquito. Bien, Patricia es Salmo 119, 26 y 27. Y Nubia, Salmo 119, del 33 al 35. Todo en la Nueva Traducción Viviente, por favor. Ahora sí, Patricia. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Entonces, en la Nueva Traducción Viviente dice así, gracias, Patico. Te conté mis planes y me respondiste. Ahora, enséñame tus decretos. Ayúdame a comprender el significado de tus mandamientos y meditaré en tus maravillosas obras. Realmente es excepcional porque empieza diciendo bienaventurado, dichoso, alegre aquel que ahorita miramos por qué. Nubia, 33 al 35, porfa. En la Nueva Traducción. Ya. Enséñame tus decretos, oh Señor, los cumpliré hasta el fin. Dame entendimiento y obedeceré tus enseñanzas. Las pondré en práctica con todo mi corazón. Hazme andar por el camino de tus mandatos, porque allí es donde encuentro mi felicidad. ¿Hasta el 37? Hasta el 35. Hasta el 35, está bien. Hacia ahí, está bien. 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 Y Jenny había leído que el que nos hizo es el mismo que nos va a hacer entender. El que nos hizo con sus propias manos es el que nos va a hacer entender hoy precisamente esta pequeña reunión que vamos a hacer alrededor de la palabra. Porque realmente tengo anotado aquí en mi cuaderno lo que trae fruto en el estudio de la palabra y es leer, leer, leer y leer muchas veces un texto para poder empezar a tener una visión de lo que el texto dice. Y, por ejemplo, el Salmo 119, en esta semana creo que lo he leído por ahí unas 10 veces o 12 veces, para poder uno mirar realmente un contexto, o sea, no un contexto, sino tener como una vista panorámica de lo que el salmista quiere contar o la porción de la escritura que sea nos quiere decir. Después usted ya analiza la escritura, se mete en ella, obviamente después de orar y de preguntarle al Señor y de rogarle al Señor como el ruego que estamos viendo nosotros con este Salmo 119, enséñame, hazme entender, y vamos a mirar otras cosas que vamos a ver hoy, otras dos cositas más. Se necesita leer mucho, de verdad necesitamos, desafortunadamente, los colombianos somos de los peores lectores a nivel del planeta. No somos los últimos, pero estamos muy cerquita de ser los últimos en la cuestión de leer lo que sea, un periódico, una revista, un libro, y la Biblia pues ni se diga. Entonces, creo que el hábito, como dijéramos, es que un hábito suena como a una costumbre ahí toda rara, ¿cierto? Pero como la pasión, lo que leímos ahorita acá, hazme andar por el camino de tus mandatos, porque allí es donde encuentro mi felicidad. Allí es donde encuentro mi felicidad. ¿Cuántos de nosotros, no es acusación, pero sí es una reflexión, encontramos gozo, felicidad, encontramos gusto al abrir la escritura y leer una porción 5, 6, 7, 10 veces hasta que eso sea parte de mí, lo pueda entender, pueda saber qué es lo que el Espíritu Santo me quiere contar, ¿cierto?
Entonces, cuando uno hace ese ejercicio, aparecen en la mente lo que el Espíritu Santo nos está contando personalmente a cada uno. Entonces uno empieza a plasmar lo que Él me está contando, por qué me lo está contando. Y eso que yo creo que Él me está contando tiene que estar en la Escritura. Tiene que respaldarlo la Escritura, ir a muchas partes y ver que lo que nosotros estamos creyendo entender realmente está respaldado por la palabra. Eso es un estudio sencillo. Realmente estudiar la palabra no es, dice la Escritura, ¿en dónde está la palabra? ¿Tengo que subir al cielo para traerla? ¿O tengo que ir al otro lado del mar? ¿O qué hago para poder entender? No, la palabra está en la boca, en tu corazón, dice la Escritura, muy cerca de nosotros. Entonces, esa es como una invitación esta mañana para nosotros hoy que tenemos el privilegio de estar reunidos alrededor de ella, de la santa palabra del Señor. Jenny en la oración decía algo bien fuerte, y es de los que andan sin nada, sin la palabra, sin entendimiento de la Escritura. Y no estaba hablando seguramente de la iglesia, sino de los que andan sin de verdad, sin ninguna dirección. Entonces yo voy a leer el último, la otra porción de la Escritura que me faltaba, y es en el Salmo, en el versículo 176. 176. Y dice de la siguiente manera. Estamos leyendo el Salmo 119, hermana Berenice, y los que acabaron de entrar. Salmo 119. Yo solamente voy a mirar, o vamos a mirar nosotros unos cuantos versículos. Yo no les voy a dar más escrituras aparte de lo que vamos a ver, porque la invitación es que lo que vemos hoy usted vaya y lo averigüe, lo investigue de verdad, y va a ver la grandeza que hay ahí. Entonces dice el versículo 176. El salmista dice, yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Quiere decir que esta oveja extraviada no estaba haciendo un estudio juicioso de la palabra, seguramente no estaba viviendo la palabra. Después de leer todo el Salmo, y el man dice, yo anduve errante como oveja extraviada, busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos, están en el corazón de él, no se ha olvidado de ellos, pero hay varias cositas que no hace. Puede ser que no medita, puede ser que no ha clamado a Dios porque le dé entendimiento de la Escritura, puede ser que en algunas ocasiones el trabajo, los afanes de la vida, el tener el corazón endurecido un poco por las situaciones de las que le rodean, la palabra no dé fruto, la palabra no dé fruto. Entonces anda como una extraviada, porque las decisiones que toma esa persona así no son las más consecuentes, las más sabias, las que necesita tomar. Entonces, no solamente hay personas en el mundo, porque hay muchas que definitivamente no tienen entendimiento, pero dentro de las comunidades, dentro del cuerpo, dentro de los creyentes, hay personas que también andan extraviados en el sentido de no tener una comunión con la palabra, con el Señor. Entonces, comunión es, orar es. Vamos a mirar qué es comunión y qué es orar. En esas porciones de la Escritura que leímos ahorita, vimos 4 cosas bien interesantes, bien interesantes. 2 hace Dios, 2 hacemos nosotros. 2 hace Dios, 2 hacemos nosotros. Por favor, si tienen un lápiz ahí, anótenlo. Hay un ruego. Vamos a decir que todo el Salmo es una oración que el rey David le hizo a Dios. Es una oración. En esa oración hay clamor, hay súplica, hay gozo, hay pedir perdón, hay reconocer que se es perezoso para tener comunión con Dios, para orar, para estudiar la palabra. Él está reconociendo en esta oración sus debilidades, como leíamos en el versículo 73, pero también lo que Dios ha hecho y a lo cual él se puede acoger. Primero, que fue hecho por Dios, formado por Dios con sus propias manos, y que ese que lo formó le puede dar entendimiento, enseñanza de la Escritura.
Entonces, eso es una oración. Acercarse al Salmo 119 va a ser una oración extraordinaria, que si la leemos y la leemos, no vamos a terminar en el resto de nuestra vida de orar al Señor de acuerdo a lo que la Escritura inspirada por el Espíritu Santo nos puede dar. Esta no es una clave, ni es ¿cómo se dirá eso? Nada de esas cosas para orar. Pero es que el que se acerca a la Escritura tiene que orar. El que no se acerca a la Escritura, lo que le vas a pedir al Señor, deme, y no tiene ni siquiera una alabanza. Una persona que no estudia la palabra no tiene que ofrecer realmente. No tiene que ofrecer, solo deme. Y eso es muy triste, hermana Jenny. Que no es como un paso a paso, ¿no? Como estas pautas son para hallar una oración correcta, pues eso no existe, esos modelos, ¿no? Como que lo vamos a coger para hacer así o así, no. Gracias, señora Jenny. Gracias. Bien, entonces vamos a mirar que la Escritura dice 4 cosas solamente mirando el Salmo 119, pero realmente es toda la Escritura, toda. El salmista hace un ruego, enséñame, le dice a Dios, enséñame. Esa es la primera, o la primera de las 4 que vamos a ver. Vamos a buscar el orden. El salmista le dice al Señor, dame entendimiento. El salmista le dice, la 2, dame entendimiento. El salmista le dice al Señor, oye, voy a guardar tu palabra. Pero el salmista también le dice al Señor una cuarta cosa, voy a meditar en esa palabra. Voy a meditar. Entonces, enséñame, guardo, medito, entiendo. Enséñame, guardo, medito, entiendo. ¿Cuál sería el orden de esas 4 palabras que están aquí que las vamos a ver? Enséñame. Porque acá dice, por ejemplo, en el versículo 12, dice, bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos, tu palabra, tu ley, enséñamela. Pero también dice, hazme entender el camino de tus mandamientos. Pero también dice, por acá dice, tú encargaste, el versículo 4, que sean muy guardados tus mandamientos, muy guardados tus mandamientos. Pero también dice que hay que meditar en ellos. Ya voy a correr un poquito por encima, pero ya vamos a leer. Dice, alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé o que amo y meditaré en ellos. Meditaré. Entonces hay 4 palabras que están ahí, que ahorita las vamos a ver. Enséñame, guardar, meditar, entender. ¿Qué orden le daríamos a eso? ¿Quién quiere? ¿Qué orden le daríamos? Si nos acercamos a la Escritura, ¿qué orden le daríamos a esas 4 palabras? Porque tienen un orden realmente. Es enséñame, guardar, meditar, ¿y cuál es el otro? Y entender. Alguien que me diga. No interesa que no nos vamos a poner de acuerdo en lo que la Escritura dice. Por ejemplo, hermana María Lisset, ¿cuál orden le da usted a esas 4 palabras? Para mí sería enséñame, luego la entiendo, la medito y la guardo. Esa está bárbara. Está bárbara. Nubia, ¿cómo la ubicaría usted? Hazme entender, se abre mi entendimiento, Señor. Enséñame y meditar y guardarla. Meditar y guardar. Bien. ¿Quién más está acá? Bueno, hermana Jenny, ¿qué orden le daría? Pues creo que lo primero debe ser una enseñanza. Después de la enseñanza tengo que meditar para poder entender y por supuesto guardar. Bueno,
Pues digamos que la escritura nos puede dar sorpresas, ¿cierto? Nos puede dar sorpresas y para eso está la escritura. Ok. Yo puse en mi cuaderno, quiero contarle lo que puse, que lo tengo muy aparte y después leí, enseñarme, y eso viene de Dios, guardar, claro, yo ya sé el significado de guardar, meditar y entender. Yo no puedo entender lo que no medito y por consiguiente lo que estoy meditando es porque está guardado. Si no, no podía meditar y tenemos que entender qué es guardar y lo que se guarda es la enseñanza, lo que se guarda. Eso es lo que yo medité, ¿cierto? Pero vamos a mirar el Salmo 119, no nos vamos a salir del Salmo 119, 44 y 45. Vamos allá, por favor. Voy a leerlo en Reina Valera y si tienen, puede ser 44 en la Nueva Traducción Viviente, alguien que lo tenga. Yo lo voy a leer en la Reina Valera. La Reina Valera dice muy bonito: guardaré tu ley siempre, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. ¿Qué va a hacer con la ley? La va a guardar siempre, por siempre y eternamente. La va a guardar. Bueno, listo. Algo que se guarda en el contexto que tenemos nosotros de guardar es como meterlo en un cajón, como en la caja fuerte, como algo así. Y estando en un cajón o en una caja fuerte, ¿qué provecho tendría? Sería la pregunta que yo me haría, si eso se tratara de guardar. Bien. Y dice el 45. Voy a leerlo de corrido. Guardo tu ley, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Guardar, buscar, libertad. Ahí habla de guardar, de buscar y como resultado, libertad, libertad. Bien. Salmo 119, 4 y 5. ¿Quién quiere leerlo? Salmo 119, 4 y 5. Ya ahorita vamos mirando cómo nos despega lo que estamos viendo de enseñar, guardar, meditar o meditar, entender, guardar, enseñar. Vamos a mirar. ¿En qué versión? En la Reina Valera. Y después lo miramos en las versiones que quieran. Dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Es bien interesante porque estamos mirando a ver qué es eso de guardar, ¿cierto? Entonces, hay algo que el Señor encargó, que sean guardados los mandamientos o que sean muy guardados los mandamientos, que sean muy guardados. Cuando yo escucho o mi mamá o mi papá o cualquiera de ustedes que es papá le dice a su hijo o a su hija, guarde pero muy bien lo que yo le doy, ¿qué hace la persona? Pues va y la esconde en el lugar más, o sea, va y la guarda realmente muy bien guardada. Pero el Señor dice acá, tú encargaste, me encargaste, que guarde muy guardados tus mandamientos. ¿Qué será ese guardar en ese contexto? Bien. Nueva Traducción Viviente, mi hermana María Lisset y Jenny, la hispanoamericana. Hispanoamericana. Entonces, la Nueva Traducción Viviente dice así. ¿Quién lo tiene? Nos has ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos. Entonces, hermana María Lisset, por favor, léalo muy despacio porque ahí le está diciendo que es guardar. ¿Qué es guardar? En lo que el Señor nos quiere dar a entender. Vuelva y léalo. Y usted misma nos dice que es guardar. Nos has ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos. ¿Estoy hablando muy duro? ¿Estoy hablando muy duro? No. Ah, ok.
Oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Hermana María Lisset, ¿qué es guardar? Es que yo las cumpla cuidadosamente. ¿Es meterlas, llevar la Biblia debajo de la axila? No, ¿Es, señor. es tenerla allá allá en, ¿cómo se llama ese? En el atril, allá, ¿cómo es que llama ese cosito que uno pone para poner la Biblia? Sí, es como un atril, ¿se llamará eso? Un púlpito que le tenemos a la Biblia en la casa. ¿Eso es guardar? Mire cómo es de bonito que la Biblia nos vaya enseñando por sí sola lo que significa guardar. Guardar. Entonces, guardar es, en mis palabras, como poner por obra, poner en acción, poner en práctica y aplicarlos, dice Hernando. Eso es lo que es guardar. ¿Y cómo nos manda a guardar, señora Jenny, los mandamientos? Dice, tú estableciste tus preceptos para que se cumplieran fielmente. Uh-huh. Ojalá mi conducta fuera firme en el respecto a tus normas. Vuelve y lo lee, por favor, lo que significa guardar. Tú estableciste tus preceptos para que se cumplieran fielmente. Ojalá mi conducta fuera firme con el respecto a tus normas. Muy bonito. Entonces, guardar no es esconder, no es no dejar ver, no es que nadie se enteró, sino parece que sea el contrario. ¿Será que el Señor Jesucristo guardó, como le dijo el papá, te voy a encargar que guardes muy guardados mis mandamientos? Él lo supo guardar muy bien, el Señor Jesús, según este contexto que estamos leyendo. Perfectamente. Perfectamente. Lo hizo, mejor dicho, a la perfección. Es verdad. Bien, vamos a mirar otra. Vamos a mirar otra. Y está en el Salmo, en el versículo, los versículos 14 al 16 en Reina Valera. Yo lo voy a leer. Versículos 14 al 16. Dice así: me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Entonces, ¿cómo se nota que yo estoy guardando la palabra, el mandamiento, el deseo de Dios, la buena voluntad? Porque pongo cara triste, porque, ay, yo no sé qué hacer. O todo el mundo tiene que ver que sí estoy guardando muy bien la palabra de Dios cuando mi rostro resplandece por el gozo de estar en la presencia de la palabra, por el gozo de estar ahí con él todo el tiempo, leyendo, escudriñando, trabajando la escritura. Ahí dice muy clarito: me gozo en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza, dice. Pero todavía le agrego un poquito más. El versículo 15. En tus mandamientos meditaré, guardaré, consideraré tus caminos. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Bien. ¿Qué será meditar? Hermana, hermano Jorge o hermana Lisel, ¿tiene la nueva traducción viviente para leer esa? La PDT. Vamos a leer la PDT. La PDT, bueno, porque la nueva traducción viviente está así: me alegré en tus leyes, tanto como en las riquezas. Estudiaré tus mandamientos y reflexionaré sobre tus caminos. Sí, pero es que ahí sí pone, en la nueva traducción viviente pone la plata, al igual que la palabra, que la meditación de las palabras. Entonces, medito en la palabra tanto como en el billete. No me suena como muy En cuerdo. la PDT dice: me alegro en el cumplimiento de tus mandatos, más que en todas las riquezas. Medito en tus instrucciones, presto atención a tus caminos. Bien, entonces dice, me gozo
por lo tanto medito o considero, tengo en cuenta. Meditar es estar al tanto de lo que ya está ahí guardado, o sea, medito, lo tengo en cuenta, no me olvido, según la PDT, no me olvido del mandamiento. Y quien que se goza en algo se puede olvidar de lo que le produce gozo, de lo que le produce alegría, de lo que de verdad se extasía. Creo que ninguno nos olvidamos de eso. Bien, meditar. Ahorita miramos lo que significa cada palabrita en el diccionario hebreo y en el griego, y pues eso también nos va a ayudar un poquito. Bien, una hermana o hermano que quiera leer una porción de la escritura. ¿Cuál? ¿Quién? ¿Quién? Nubia, bien. Nelsita no puede leer, está ocupadita. No, yo estoy acá. Bueno. Bien, vamos a leer del 40 y del 33, del 33 al 40. Se llama esa palabra en el hebreo. Del 33 al 40. Ahí vamos a ver 4 cositas que son las que les estoy diciendo. Enséñame, yo lo que le corresponde a Dios, guardar que me corresponde a mí, meditar que me corresponde a mí, y entender, el entendimiento que yo le pido a Dios la da el Espíritu Santo. Él es el que hace que yo entienda lo que la enseñanza de Dios que Él me da, que está guardada en mi corazón, que puedo meditar y que me hace entender el Espíritu Santo. Eso, yo pongo ese orden, pero el Espíritu Santo le dará a ustedes el orden correcto. Nelson. Reina Valera Sí, puede ser. dice, enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Pare ahí. ¿A quién le corresponde cada cosa? A mí. Lea con cuidado. Enséñame, dice, enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos. O sea, el Señor me enseña. Muy bien. Y lo guardaré hasta el fin. O sea, Si Él lo hace, yo lo guardo. o sea, Él me enseña ¿sí? y yo entonces obedezco o cumplo Lo hace hasta el visible. fin. Hace Ujú. visible las enseñanzas de Dios. Sí. Díganme, no es una tarea, se dice díganme, sí, o cuéntenme, o contémonos entre todos. No es lindo que Dios me enseñe algo que nadie sabe y que me dé el privilegio de poderlo hacer visible, porque me capacitó para hacerlo visible, me capacitó para manifestar las enseñanzas que Él me da, que no hablan otra cosa de que quién es Él, y que eso va a ser, ese es allanar el camino de una manera maravillosa para una vida agradable a Dios. Eso me parece a mí extraordinario, ese versículo 13 del Salmo 19. Me parece extraordinario, y si uno quisiera quedarse un poquito ahí, estudiar y estudiar, eso da mucha sustancia. Nelson. Bueno, entonces, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. ¿A quién le corresponde qué cosa? Al Señor darme entendimiento. Y ya al darme entendimiento, yo puedo guardar lo que Él me enseña y cumplirla de todo corazón. Entonces, este versículo dice que Él me da entendimiento, y cuando tengo entendimiento, entonces yo guardo, pongo por obra. Entonces, ¿qué orden le vamos a dar a esas 4 palabras que estamos estudiando esta mañana? Porque Él me da entendimiento. Aquí dice, Él me enseña y yo lo guardo. Aquí me da entendimiento y yo lo guardo. La enseñanza y el entendimiento, ¿de quién vienen? De Dios. De Dios. ¿Qué me corresponde a mí? Guardarlo, meditarlo. Guardarlo, meditarlo. No se medita algo que usted no ha estudiado, algo que no se ha trabajado,
no se puede meditar, sea bíblicamente o sea en el trabajo, o en el estudio, la universidad, lo que sea. Mientras usted no estudie algo que no haya guardado, ¿cómo lo medita? Digamos, de guardar en la mente, ¿cierto? De tenerlo en su mente, no lo puede meditar. Hay que meditar en lo que uno ya sabe, ¿cierto? Y también dice, lo guardaré y la cumpliré de todo corazón. Bien, siga. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Bien, pare un poquito ahí. ¿Eso le suena a oración? Claro, Muy bueno. Entonces le está diciendo que la guíe, ¿por dónde? por la senda de sus mandamientos. ¿Qué será eso? ¿Qué significará para usted, estudiante de la palabra, que usted le ore a Dios? Guíame por la senda de tus mandamientos. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que estamos orando a Dios? Porque entonces, si se escucha mal lo que yo digo, lo que estoy diciendo esta mañana, entonces yo cojo el Salmo 19 y lo recito. Y eso no es la idea, recitar el Salmo, no, sino entender lo que estamos expresándole a Dios. Y ese entendimiento nos lo da el mismo Espíritu Santo. Bien, guíame por la senda de tus mandamientos. Porque en ella tengo mi voluntad. La senda es como el camino, o sea, lo que Dios dice realmente es el camino. Aquí hay una definición de senda. Camino estrecho, en especial el que se ha formado por el paso de personas, o itinerario o recorrido imaginario que lleva de un lugar o situación a otros o conduce a un objetivo. En ese versículo 35, en ese versículo, ya Jenny, en ese versículo 35 quiero llamar un poquito la atención en algo, porque es donde yo digo que el Señor Jesucristo, que la Escritura nos muestra al Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces dice, yo me pongo en los zapatos del Señor Jesús, Padre, guíame por la senda de tus mandamientos. ¿Él sería que oraba eso? ¿Sería que el Señor Jesús oraba eso o no? Sí, claro. Muy bien. Pero ¿qué le agregaba? ¿Qué sazón le agregaba el Señor Jesús a esa oración? Que en ella tengo mi voluntad. Muy bien. No vine a hacer mi voluntad, dice la escritura, sino la voluntad de mi Padre. O sea, esto es increíble, porque es que ese es el modelo que nosotros tenemos y es el Señor Jesús en un gozo y en un deleite, entendiendo la escritura, sabiendo y descubriendo quién era Él, para poder vivir realmente. O sea, eso de guardar la palabra es vivirla y poder expresar con absoluta seguridad, con una certeza absoluta, el que me ve a mí ve al Padre. Pues nosotros estamos en el camino de mostrar al Señor Jesucristo también. Jenny levantó la mano. Sí, señor. Es que quiero leer un versículo también del 119, que de pronto nos da también un poco de luz. Dice así, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Es como que voy a leer otra versión, como que lo explica un poquito más claro. Dice, soy más ¿Cuál docto. versículo es? Señora, ¿Cuál versículo es? el 99. Dice, soy más docto que mis maestros, porque tus mandamientos medito. Pero me gusta la otra versión tan lindo, ¿no? Acá dice, entiendo más que todos mis maestros, porque pienso mucho en tus mandatos. Exacto. Bien, yo quiero hacer una reflexión ahí. ¿Quiénes son nuestros enseñadores? Porque ahí dice, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. ¿Cuál será la multitud de enseñadores o de consejeros que nosotros tenemos? La misma palabra, ¿no? La palabra de Dios. No tenemos otra. Y cuando dice más que mis enseñadores he entendido, entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿Solo he visto la letra?
La o, es- revelación. o me ha sido revelado realmente lo que estoy leyendo. Porque es que yo necesito entender más que lo que dice ahí. Y eso es producto de la meditación, del trabajo en la escritura, porque nuestros enseñadores no son o Nubia o Patricia Quintero o Berenice, no, eso no somos enseñadores, somos estudiosos de la palabra. Y nuestros enseñadores están ahí plasmados todo el tiempo, cada versículo, cada versículo es un enseñador, dice Hernando. Cada versículo, esa frase es extraordinaria. Cada versículo es un enseñador. Si queremos ser más que nuestros enseñadores, ¿qué tenemos que hacer? Meditar muchísimo. Profundizar, Ujú. trabajar, enamorarse de la palabra, anhelarla, desearla con todas nuestras fuerzas realmente, porque si no, nuestros enseñadores van a estar al nivel de una persona que no estudia. Letra. Y muchos enseñan letra, muchos, o viven la letra, y eso se llama religión. Pura religión, y eso maltrata, eso no ama, eso no cuida a nadie, eso acusa, eso hace de todo menos vivir una vida de gozo y de esperanza, además de todo. Que eso es un versículo realmente extraordinario, extraordinario. Dejémoslo ahí porque no agrademos mal. Bien, Nelson, guíame. Quiero comentar algo, por ejemplo, lo que dice acá en Reina Valera, ¿cierto? En el 35 que dice, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. O sea, es lindo porque me muestra que yo uno mi voluntad a esa voluntad, a la voluntad de Dios. A esa Me senda. hago, sí, me hago uno con Él, porque dice, en ella tengo mi voluntad. Entonces hay mandamientos, sí, Pongo de acuerdo. hay mandamientos, ¿cierto? Pero nosotros tenemos nuestra voluntad en el mandamiento o en la senda del mandamiento. ¿Qué tenemos? ¿En dónde tenemos la voluntad? Solo esto es llamando la atención de estudiar, de analizar cada clase, porque dice acá, porque en ella tengo mi En voluntad, la senda del Señor, o sea, de lo que Dios dice. en la revelación de lo que Dios dice, Ujú. no en la letra, en la revelación de lo que nos cuente. Ahí es que tenemos que tener nuestra voluntad, porque si Él me dice que lo sabe todo, Giovanni, yo soy fiel. Entonces, bueno, Él es fiel y me quedo diciéndole a todo el mundo que Dios es fiel, pero en mi vida no estoy caminando en la senda del Señor cuando los demás no saben que mi vida es como la del Señor, que es fiel. ¿En qué áreas? Pues me imagino que en todas, porque en una que falle, Jenny. Yo pienso que cuando hace referencia a la senda, si pensamos un poquitico en un camino, ¿cierto? En una senda, pues es un proceso, ¿cierto? Para llegar de cierto lugar a cierto lugar. Entonces hay un trayecto que definitivamente implica tiempo, desplazamiento, que eso requiere Un ejercicio de los sentidos. unas acciones, exactamente. Entonces, no es que la senda, estoy en la senda y ya llegué allí al final, ¿cierto? Entonces, voy a tener un tiempo de desplazamiento hasta llegar allí al final, pero que hay un final en la senda, ¿cierto? O por eso voy por la senda. Seguro Porque, con subidas, con sí, bajadas, claro, porque causa fatiga. el hecho de caminar o de tomar una vía, la que sea, el camino que sea, es porque hay un objetivo, siempre. Yo no voy transitando por algún lugar porque sí, así sea solamente de paseo, ¿cierto? Pero, pero el hecho de tomar la senda significa que llevo un objetivo, entonces ahí ya tiene que estar implícita la voluntad, pero además otros factores importantes, ¿sí? Como entender que se va a demorar, entonces hay proceso en eso. Versículo siguiente, léalo entonces usted mismo. Okay. Por favor. ¿Cuál es? Perdón. El 36 ahora. 36. En Reina Valera. Ok. La primera parte. La primera parte. Dice, inclina mi corazón a tus testimonios. ¿Quién va a hacer eso? Inclina, no soy yo. Muy bien. Y si yo le digo a Dios, o Jenny o cualquiera de nosotros le dice a Dios, inclina mi corazón
¿A qué? A tus A tus testimonios o a tus mandamientos, a tu palabra. ¿Quién le puede decir eso? De acuerdo a lo que usted dijo ahorita, ¿quién le puede decir eso? Alguien que tenga definitivamente su voluntad en ello, No más. porque Dios no No va a más. obligarme, ¿cierto? Exactamente. Ni ¿Mm? porque le ruegue. Exactamente. Porque si es algo que yo no quiero hacer, por más que le No. diga, Señor, inclina mi corazón a la verdad, y me gusta mentir. Inclina mi corazón a no ser codicioso, pero sigo siendo codicioso. Es que mi voluntad esté en ella, en la voluntad del Señor, en esa senda de proceso, de caminar, de ejercicio, porque ahí está Él rogándole algo que quiere, realmente que desea, porque conoce el mandamiento del Señor, porque medita en Él, porque lo quiere vivir realmente. Bien. ¿Alguien quiere hablar, Nelson? Sí, es que como digamos que miramos lo que venimos leyendo, ¿cierto? Y la súplica, digamos, de quien hacemos, bueno, de quienes hacemos esa oración es definitivamente porque vemos que es lo que conviene, ¿no? Es lo mejor. Entonces, siempre al llegar ahí es porque realmente entiendo y veo que ese es mi deleite, ¿sí? El poder hacer esa voluntad o el unir mi voluntad a la de él realmente es porque me agrada hacerlo. El Pero que él me dé entendimiento, por ejemplo, que yo entienda que él es el que me da a mí el entendimiento, realmente em, es porque sé que al hacerlo, entonces podré guardar lo que él me está diciendo. tengo una pregunta para usted, Nelson. Dime. Si la oración nuestra o suya, en este caso la voy a poner ahí, a Dios es, inclina mi corazón a tus testimonios, y dice, Ujú. y no a la avaricia, ¿usted es avarienta? ¿Tu corazón es avariento? Pues es que depende de qué cosas, pues, porque realmente creo que debe haber habido un, ¿cómo se dice? Como un alto en mi vida donde yo digo, oye, realmente por donde voy no voy bien, según lo que él me ha enseñado, lo que he podido oír. Y Entonces, entiendo, y entiendo, perdón un sí, segundo. Entonces, si el salmista dice que incline su corazón, le ruega a Dios, a sus testimonios, a su palabra, y no a la avaricia, entonces, ¿qué hay en el corazón de ese salmista? claro, ¿Cierto? pues hay avaricia, hay muchas cosas que entiende que debe cambiar y que definitivamente son uniendo a la voluntad, o sea, uniendo mi voluntad a la del Señor, porque definitivamente, pues por mí, seguiría seguramente haciendo lo que a mí me gusta o en ese momento me inclina. De todas maneras, no es unir, sino acogerse. O sea, yo me abandono a la voluntad del Señor, ¿cierto? Otra cosita, versículo 37, Nelson. Aparta mis ojos que no vean la vanidad, Muy bien. ¿Quién va a apartarle los ojos a quién? el Señor, Muy bien. A aquel que se abandona en la senda de los mandamientos de Dios, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Qué ven esos ojos? vanidad. Vanidad. Uno, el corazón es avariento, y entonces le dice el Señor, inclina mi corazón, mi vida a tu palabra. Otro ruego, aparta mis ojos que no vean vanidad, porque parece que también tiene problemas de vanidad, ¿cierto? De lo vano, de lo que no es. Y le hace un último ruego en ese del 35 al 37. ¿Qué más le ruega? Avívame en tu camino. ¿Cuántas de esas cosas, Nelcy, necesitamos rogar nosotros? Cada Mm, tanto. todas. Es que cuando hay un gran peligro para nosotros los creyentes, y es creer que estamos firmes y que ya la tenemos toda ganada, y que esto no es de proceso, que no es de trabajo todos los días, que los sentidos están recibiendo una información diaria que no es correcta, que no es buena. Pero si nuestros sentidos están a diario recibiendo una información contraria al carácter de Dios y no tenemos comunión con Dios, ¿cuándo sale este ruego? ¿Cuándo sale este ruego? Por favor. ¿Cuándo quiero entendimiento? ¿Cuándo quiero enseñanza? ¿Cuándo estoy mostrando que guardo el mandamiento? ¿Cuándo estoy meditando en la escritura? ¿Cierto?
Esto es muy hermoso. Esto es una invitación del Espíritu Santo realmente extraordinaria a ser enseñados, a recibir entendimiento de Dios, de lo que he guardado, de lo que quiero meditar. Si no lo hago de lo que medito, que tengo guardado, no le voy a poner orden a eso, solamente es para pensar. Versículos del 38 al 40, Delcy, usted misma que está leyendo esa porción. ¿Qué horas son? No, todavía está. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Entonces voy a leer esos 3 versículos hacia arriba. Entonces, yo anhelo tu palabra, Señor, porque ella me ha dado vida. Esa justicia de Dios que ya fue para ustedes y para mí en Cristo Jesús, me vivifica. Entonces, le puedo rogar, como anhelo sus mandamientos, quita de mí todos los temores que tengo. Aquel pecado que me da como temor y miedo todos los días, en que pueda yo faltarle al Señor. Oye, eso es lo único que me quita el oprobio y que confirma la palabra del Señor en nuestra vida todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Como decíamos el miércoles o estos miércoles que hemos estudiado, nosotros la tenemos ganada. ¿En qué sentido? En que la victoria ya fue dada, en que nosotros hemos creído, en que somos hijos. Solo que necesitamos dar estos pasos de fe, en esa fe que vivimos, en la fe del Señor Jesús, para meditar, para deleitarnos, para que esto sea abundante en nosotros realmente, el entendimiento de la palabra del Señor. Bien. Ese es enséñame, yo guardo, yo medito, dame entendimiento. En esos versículos que acabamos de leer, del 33 al 40, enséñame, Dios, yo guardo, yo medito, tú dame entendimiento. Ahí vamos. Jenny levantó la mano. Sí, es que me quedé pensando en lo que acaba de decir, que más que, es decir, es un hecho que está todo dado y entregado, ¿cierto? Pero que esto que es ir por la senda es el desarrollo que se va a dar de lo que somos, ¿sí? Y que no hay otra forma, sino es a través de ese estudio, de ese entendimiento, de ese meditar, de eso que es importante o necesario, más bien diría yo, no es importante, es necesario. Es decir, que un creyente no podría estar como si nada, ¿sí? Porque esto hay que desarrollarlo, o sea, ¿cómo voy a interpretar? ¿Cómo voy a entender? Porque podríamos, por ejemplo, todas estas escrituras pareciera que dijeran, ay, pues él lo va a hacer por mí. Bueno, es que ya lo hizo. Pero entonces, ¿dónde queda mi voluntad? Y me parece muy lindo, por ejemplo, este versículo. Dios, ok, me perdió. En el 43. Dice, no, pero estoy leyendo otra, es la Hispanoamérica, creo que. Espera, lo leo en Reina Valera y Sí, usted lo lee. Entonces dice el 43. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. acá dice, no apartes de mi boca la palabra sincera, que en tus decisiones pongo mi esperanza. Ahí sí muestra claramente lo que significa que Dios, por supuesto, tiene una voluntad, pero que yo la pongo en unidad con esa voluntad, ¿cierto? Entonces no es una cosa como, me quedo tranquilo aquí, que ya está hecho, pues no se va a ver. No se va a ver ese fruto, no se va a desarrollar todo aquello que ya pasó y que es necesario realmente andar por la senda para que se pueda ver, para que se pueda desarrollar, para que todo eso pueda coger el vuelo que debe coger, ¿sí? Y sea visible, pueda exteriorizarse. Dice la PDT en ese versículo 43, como aquí en la Reina Valera le está diciendo, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Dice acá, ayúdame a hablar siempre de tu verdad.
ayúdame a hablar siempre de tu verdad. ¿Quién más nos puede dar ese, cuando uno tiene su voluntad abandonada, la voluntad del Señor a lo que Él dice? Pues eso es la más ayuda, no hay otra manera de que nos ayude. Pero hay más abajito en el 48, ¿qué dice, Jenny? En Reina Valera, el que tenga Reina Valera en el 48. Ya vamos a terminar esto tan delicioso. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Entonces dice en la PDT, prometo ser fiel a tus mandamientos. Eso es alzar las manos porque es un juramento. Alzar las manos es un juramento. Juro, ¿verdad? Cuando éramos por allá de otra raza y era juro por Chuchito, yo no sé qué hacíamos, es alzar las manos. Entonces dice, prometo ser fiel a tus mandamientos. Los amo y me dedicaré a seguir tus mandatos. Eso es extraordinario, porque ahí estoy diciendo que mi voluntad es puesta en acción, no por obligación, no por nada, sino porque amo realmente la palabra. Todo lo que venimos leyendo, que es ella mi meditación. Nosotros todos los días, hermano, todos los días, hablando de lecciones, como las que acabaron de pasar, todos los días estamos eligiendo, estamos haciendo elecciones. Elijo estar en la reunión o no. Elijo viajar o no viajar. Elijo meditar en la palabra o no meditar en ella. Elijo ser honesto o no ser honesto. Yo elijo. Pero cuando nosotros tenemos nuestra voluntad, como dice el Señor Jesucristo, no quiero hacer mi voluntad sino la de mi Padre. Cuando nuestra voluntad, abro comillas, en cierto sentido, no la pongo en práctica, sino que quiero poner en práctica es la voluntad de mi Padre, entonces yo hago cosas extraordinarias como estas. Prometo ser fiel a tus mandamientos. O sea, ¿cuánto es el trabajo que me costaría hacerlo? Porque los amo y dedico mi vida a esos mandatos, a esos mandamientos. La dedico, o sea, esa es mi vida. Yo no estoy diciendo que alguno de nosotros aquí tenga la super perfección y que alguien sea mejor que todo. No, nos necesitamos primeramente como hermanos, y si necesitamos hablar con otro, expresarle nuestro corazón, pues yo no sé si siente la necesidad de hacerlo un día con alguien, pues sabio, prudente, un hombre o una persona más bien que medita en la escritura, que sabe que tiene comunión con la escritura, converse lo que quiera conversar, si le queda difícil, no entiendo esta palabra, lo que sea, pero para eso está el cuerpo, para eso está el cuerpo. Y el cuerpo se reúne en torno a la palabra, en torno a la enseñanza del Espíritu Santo, a lo que Él dé, no a lo que en el corazón de los hombres hay, porque ya vimos que lo que hay es avaricia, hay cosas vanas muchas veces que necesitan en el proceso de la comunión dominarlas, someterlas y, bueno, caminar en la verdad del Señor. Bien. Vamos a mirar una escritura más y consideramos lo que estamos viendo esta mañana. Hermana, ¿dónde está la hermana? La hermana de Sogamoso, Ana María Maya. Salmo 119, 59 y 60. Ana María no estará. Sí estoy, sí estoy. Bueno, hermana Ana María, 59 y 60. 59 y 60. Me he puesto a pensar en mis caminos y he orientado mis pasos hacia tus estatutos. Me doy prisa, no tardo nada para cumplir tus mandamientos. ¿Quién tiene la PDT, la nueva traducción viviente? Por favor, la hispanoamericana. El que tenga versiones de esa, la hermana María Alice, hermano Jorge, que esté por ahí, por favor. PDT. Bueno. Examiné cuidadosamente mi vida y decidí regresar a ti y seguir tus enseñanzas. Me di prisa, no me tardé a obedecer tus mandamientos. Bien. ¿Dios enseña? Sí. La decisión de seguir las enseñanzas de quién es? Mía.
Yo tengo otra, Joa. Por favor. Dice, he reflexionado sobre mi conducta. Me comporto según tus mandatos. Sin demorarme, me he apresurado a respetar tus mandamientos. Qué lindo. Yo Extraordinario. tengo otra. Me puse a pensar en mi conducta y volví a obedecer tus mandamientos. Me he dado prisa, no he tardado en poner en práctica tus mandamientos. Enseñanza, entendimiento, guardar la palabra, meditar en ella, está por todo el Salmo 119, pero está por toda la Biblia. Por ejemplo, guardar en la Biblia está por lo menos 500 veces. No dice guardar exactamente, pero tiene todos los sinónimos de guardar. Enseñanza, por donde usted abra la Biblia está enseñanza. La meditación de la palabra. ¿Por qué Adán y Eva pecaron? ¿Cuánto meditaron en el mensaje del Señor? Meditaron en el mensaje de su corazón y pecaron. La escritura lo dice muy clarito. ¿Cuántos queremos de nosotros que Dios nos dé entendimiento de su voluntad, de su mensaje para cada uno de nosotros, que de verdad lo necesitamos? Eso es una pregunta, eso son preguntas de reflexión, preguntas de invitación. Esta mañana es una invitación realmente a entrar a la escritura. Eso es lo que hemos venido haciendo todo el tiempo y creo que esto no va a cambiar, hermanos y hermanas, porque pues la escritura dice que a nosotros nos tienen que repetir todo el tiempo casi que lo mismo, porque lo necesitamos. Y esta mañana el salmista nos pone en frente de nosotros el Salmo 119, que es comunión es, orar es. Comunión es, orar es. Recibir enseñanza, meditar en ella, en lo que se ha guardado en nuestro corazón, en entenderla por el Espíritu Santo, no por mi propia naturaleza, como leíamos ahorita en el versículos del 35 al 40, sino eso tiene que venir del Señor. Tiene que venir de la revelación que produce leer una y otra vez la escritura, analizarla, escudriñarla. Eso produce cosas lindas en el corazón de nosotros. Una vida que manifiesta el carácter del Señor. Consideré mis caminos, me apresuré, no me tardé. Consideré, me apresuré, no me tardé. Eso me parece una invitación también bien bonita. Bien, necesitamos tomar elecciones. Necesitamos elegir cuál es el camino que estamos siguiendo y elegir entre lo que estamos viviendo qué es la voluntad de Dios y qué no es la voluntad de Dios. Es una elección diaria, es una decisión diaria, suya y mía. Las elecciones en la escritura jamás se acaban, solo que son una elección muy sencilla. Decidir agradar a Dios o seguir haciendo lo que quiero hacer. Seguir haciéndole caso a un corazón vano, a una mente vana, a un corazón codicioso, o más bien amar y deleitarse más que el oro y la plata con la voluntad del Señor. Esas son elecciones, siempre vamos a estar eligiendo y eso se logra en comunión con el Señor. Es donde tenemos nosotros la victoria en oración, en el estudio de la escritura. Bien. Enseñar, Dios enseña, Dios orienta, Dios comunica, Dios muestra, Dios guía, eso significa enseñar. Eso lo busqué en el hebreo, allá en el hebreo, porque el salmo es en hebreo. Guardar tiene muchos sentidos realmente, dependiendo del contexto que se esté estudiando. Pero, por ejemplo, tiene el sentido de atender o cuidar, también de proteger, también de vigilar, observar. Y guardar, por ejemplo, hay una porción de la escritura para entender un poco guardar en este contexto. Fue cuando Dios le dice a Moisés, yo sé que mandarás a tus hijos y a tu casa después de ti que guarden el camino del Señor.
Ese está en Génesis 18, 19. Dios sabía que Moisés guardaba la palabra y que iba a hacer que toda su generación hiciera lo mismo, manifestara quién era Dios, que fuera visible Dios a través de ellos. Bien. Cumplir una responsabilidad también tiene esa observación, ese sentido. Cumplir con una responsabilidad, retener. Entonces, este también tiene un sentido negativo, como por ejemplo los hermanos de José. José contaba sus sueños y los manes retenían en su corazón no cosas buenas. O guardaban en su corazón lo que no era, porque le manifestaban odio a su hermano. De hecho, lo hicieron visible cuando lo metieron al pozo y después lo vendieron a los que iban pasando por ahí. Guardaban los amores que el papá le presentaba a su hijo, todo eso lo iban guardando y lo guardaban haciéndolo visible, porque lo hacían visible todo el tiempo. Cuando su hermano iba allá donde ellos estaban, le manifestaban todo el odio que le tenían. Eso era lo que ellos hacían de la parte negativa, ¿cierto? ¿Qué más le puedo decir? También significa como un puesto de guardia o prestar guardia. Eso se llama estar muy atento, también en el significado de guardar. Vamos a mirar un poquito lo que significa en la Biblia meditar. Meditar no tiene un significado concreto, pero lo que sí tiene es palabra para enseñarme lo que significa meditar. Hermana Nubia. Vamos a mirar Josué 1:8. Para mirar la palabra meditar. Esto como queda grabado. Josué 1:8. Ya vamos a acabar. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces gracias Nubia, descubrí leyendo este versículo lo que significaba meditar, porque lo leí en la PDT y también está en la Nueva Traducción Viviente. Si tienen la PDT, vamos a mirar lo que significa meditar en la primera oración que está ahí. Yo la tengo, pero quiero que un hermano la lea, hermano. Repite siempre al pueblo las palabras del libro de la ley de Moisés. Practica día y noche leyéndolo en voz baja, de manera que puedas obrar de acuerdo a lo que está escrito en él, para que te vaya bien y tengas éxito. ¿Qué es meditar entonces, según ese Josué 1:8? Entonces, leía que es decir, hablar, en un significado allá del hebreo decía murmurar, o sea, hablar, porque, por ejemplo, cuando Elí vio a Ana allá contra la pared, veía que movía los labios. ¿Qué será lo que esta señora está borracha? ¿Qué es lo que está haciendo? Ella estaba hablando con Dios, estaba hablando el mensaje de Dios para Dios. Repite siempre las palabras del libro de la ley de Moisés. Meditar es hablar la palabra. Si uno no la lee, si no la escucha uno en su corazón, ¿qué está meditando? ¿Qué es lo que está meditando, por favor? Entonces, no apartar de la boca, decir, hablar, murmurar, decía ya en el sino meditar en el libro. O sea, hay que hablar, yo no sé cómo usted estudiará la palabra, pero yo tengo que leerla, que la escuche, ¿cierto? Y meditarla yo no sé, yo hablo hay veces solo también, de día y de noche, dice la escritura, dice ahí, dice el 8,
nunca se aparte de tu boca, la palabra de Dios, sino que de día y de noche medita en él. Entonces, no se aparte de mi boca, y lo que no se aparta de mi boca tengo que meditarlo. O sea, eso habla de hablar, de murmurar, de decir, según el diccionario. Y dice, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. Entonces, no aparte de su boca, sino medita en el libro. Y tiene un fruto, habla de fruto el meditar. Entonces, firmeza, madurez, también vivir un día a la vez. Porque no es meditar ahorita para dentro de 8 días otra vez volver a meditar. Es que nunca se aparte. Eso es el vivir el día a día con sensatez. Vivir el ser también tiene una definición de meditar, es vivir el ser, lo que yo soy, lo que Dios dice que soy, solo se produce al meditar la palabra. No puedo vivir lo que no medito, lo que la palabra no me enseña, ¿cierto? O sea que la palabra me enseña a ser. La palabra nos enseña a hacer, porque este es un ejercicio, es caminar por la senda de la que hablábamos ahorita. Es un proceso. ¿Alguien tiene para decir algo de meditar? ¿Alguien que quiera aportar algo a la meditación de lo que acabamos de decir? Sí, quisiera leer una escritura. Por favor. Dice el Salmo 39:3. Se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego. Y así proferí con mi lengua. Veo que es como el resultado de mi pensamiento, ¿cierto? De lo que constantemente está en mi corazón. Entonces eso profiere mi lengua. No puede hablar otra cosa, ¿sí? Entonces me parece muy lindo. Además, cómo lo califica, ¿no? Y también dónde se medita. ¿Sí? Se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió mi fuego. Perdón, se encendió fuego. Y también dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Increíble. Es extraordinario. ¿Tiene lugar para meditar? Sí, el Salmo dice por el camino, o la escritura nos dice cuando vaya por el camino, cuando esté en la casa, cuando esté durmiendo, en donde esté, en donde esté. Eso, la meditación creo que es una cosa en la palabra que transforma la vida de la persona. La transforma. Por ejemplo, este del Salmo 119 también que dice, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. O sea, antes de dormir, meditar. Y entendimiento está relacionado con conocimiento, sabiduría, verdad, ciencia, inteligencia, prudencia. Todo eso dice el hebreo que es entendimiento. Dame, Señor, conocimiento, sabiduría, verdad, ciencia, inteligencia, prudencia. Necesitamos ese tipo de entendimiento en nuestra vida diaria. Bien, ¿quién quiere aportar algo esta mañana? Porque comunión es, orar es, enseñanza, meditación, guardar la palabra, entenderla. Eso es lo que es acercarse a la escritura. Esta es una manera sencilla, yo no hice una cuestión profunda, solo leí, medité en la escritura, el Espíritu Santo da revelación, da entendimiento, y eso es lo que nos saca acá a la luz realmente, pero es que eso Dios me lo contó. La escritura necesita, o Dios quiere más bien contarle a usted. ¿Qué tanto quiere usted que yo le cuente? ¿Qué tanto quiero que Dios me cuente, que me diga, que me revele? Entonces necesitamos cada uno de nosotros acercarnos a la escritura y encontrar estas delicias. ¿No les parece bonito? ¿No les parece re delicioso ver que la escritura habla y habla y habla de una manera tan especial a cada uno? Así que si alguien quiere aportar algo más o decir algo, qué le dijo Dios, con qué enriquece esta mañana la reunión. Yo quiero, pues algo que se me ocurre, ¿cierto? Mirando lo que dice, yo dice que es que si no nos parece una delicia. Entonces es más o menos como eso con lo que yo asocio el hecho de uno meditar,
como es un proceso, ¿cierto? Es como cuando uno coge algo en la boca y le da vueltas y le saborea y le saborea y le saborea y le saborea y mastica, mastica y mastica. Entonces es como eso hasta que realmente se produce esa revelación, ese entendimiento del cual uno en un momento como que salta, porque me ha pasado muchas veces, el salto de alegría y digo, ya entendí. Sí, porque no es lo mismo que uno escuche algo a que venga realmente esa revelación, o sea, eso realmente que ocurre cuando uno le da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo, hasta que realmente ocurre eso. Gracias, Nelson. No sé quién más. Patricia, Negrita, ¿qué quiere aportar esta mañana de lo que el Señor habla a su corazón? Mm, Cuando estábamos aprendiendo de que Dios es el que enseña para yo poder guardar. Entonces, cuando uno aprende realmente de Dios, no del hombre, es más fácil guardar, atender, cumplir lo que Él me está enseñando. Gloria a Dios. Qué lindo. María Lisset. Bueno, ¿qué me quedó hoy? Me quedó que Dios es quien me orienta, me enseña, me guía. Ahí en esta enseñanza me queda muy claro que somos dos los que actuamos, Dios y yo. Yo tomo la decisión, si medito, la estudio, la pongo en práctica, la entiendo a medida que yo la voy estudiando, la voy poniendo en práctica, está llegando a mi corazón, le doy entendimiento a esa palabra, la guardo con mis obras, guardo la palabra, estoy demostrando que esa palabra que Dios me dio, que Dios me enseñó, que el Espíritu Santo me dio el entendimiento, yo tomo la decisión de ponerla en práctica. Gracias, hermana María Lisset. ¿Quiere decir algo? Por favor. Buenos días, hermanos, porque no he saludado hasta ahorita. Pues no sé, hermano, es que yo estaba leyendo acá y me habla, ¿no? En el versículo 36 y 37 nos dice que inclinemos nuestro corazón, que le pedimos a Dios, o sea, el salmista le está pidiendo a Dios que incline el corazón a sus testimonios y no a la avaricia. Y el 37 dice que aparten nuestros ojos de la vanidad y que aviva y que nos avive en el camino de Dios. Y yo encontré en Isaías 33:15 que dice, o sea, para mí que es que me aparte de que yo sé que me estoy apartando verdaderamente de los caminos del mundo y me estoy andando en los caminos de Dios. Dice que el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que es, ¿qué? El que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias y el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Entonces, cuando yo siento que la palabra de Dios está haciendo algo en mí es porque yo de pronto, le comentaba ahorita a mi esposa, ¿no? De pronto mataron al ladrón del barrio, que él robaba, que mataba, y yo me alegro de esa situación, digo, no, pues qué bendición que mataron a ese tipo. Pues yo creo que en mi corazón no hay justicia porque yo no tengo por qué juzgar, ¿sí? Es un ejemplo nomás. Y así sucesivamente, si alguien viene a ofrecerme a mí, no, pues mire, mire, me vendo esto y es que está barato. Por decir algo, yo trabajo en construcción, a mí viene alguien y me ofrece una pulidora, que yo sé que la pulidora vale 1.200.000 pesos, por decir algo, y el man viene y me la ofrecen 100.000 pesos. Y claro, eso es una ofertaza, me la voy a comprar de una. Yo no me la estoy robando, pero entonces estoy cometiendo el error de comprarle a esa persona. Estos son ejemplos que coloco. Entonces yo en ese momento viene a mi mente, no, pues yo no debo hacer eso.
Yo no me puedo sentar a hablar mal de mi prójimo porque yo no tengo, o sea, si yo tengo que hacer un comentario en una reunión que haya, mi comentario tiene que ser positivo, así se esté hablando de quien se esté hablando, y si no, mejor me quedo callado y me retiro. O sea, eso es lo que para mí pienso que me hablan estos versículos ahí es donde yo personalmente estoy entendiendo que la palabra está haciendo algo en mi corazón, ¿sí? Porque como decimos, y el hermano Giovanni nos lo recalca muchísimo, a mí de nada me sirve leer. Y en esto que nos habla de que meditar, ¿sí? Yo leí creo que es en Esdras donde estaba, que dice que le debe leer la palabra al pueblo, ¿sí? No es ir a llevarle los razonamientos y como dijo Pablo, no con palabras de vana sabiduría, sino con la palabra de Dios, porque ella es la que nos hace. Pero entonces, a mí personalmente, o sea, en mi persona, vuelvo y le repito, a mí la palabra sé que está haciendo algo en mí, porque yo, por ejemplo, les voy a contar, una vez estaba yo mirando noticiero y salió una noticia muy desagradable de un tipo que hizo algo muy horroroso, y en ese momento yo dije, ojalá ese tipo le hagan, bueno, me puse a pensar estupideces, perdónenme que hable así, pero en ese momento como que el Espíritu Santo me dijo, ¿y usted quién es para juzgar a esa persona? Y en ese momento me tocó arrodillarme y pedirle perdón, porque sí, yo estoy juzgando si no tengo ese derecho. Y ahí es donde yo pienso que la palabra verdaderamente está haciendo eco. Si alguien viene en contra mía a tratarme de una manera incorrecta y yo pues trato de reaccionar igual, entonces yo veo que la palabra en mí no está haciendo nada, porque ¿qué dice la palabra? La palabra dice que la blanda respuesta aplaca la ira, y si yo me dejo irar por la persona que me está ofendiendo, pues no estoy haciendo nada. Eso era lo que quería aportar. Gracias. Gracias, hermano Jorge. Gracias. Antes de que Jenny termine, voy a leer unos versículos que están en el Salmo 119. Dice, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. De tus mandamientos adquiero inteligencia. Por herencia he tomado tu palabra para siempre. Enséñame, dame entendimiento de tu palabra, porque soy tu hijo. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Tú ordenas mis pasos con tu palabra. Enséñame, enséñame, enséñame. Tu palabra nos ilumina, educa a los ignorantes. Ignorante no es bruto, ignorante es que desconoce algo. Tu palabra ilumina o educa a los ignorantes. Quiero obedecer tus mandamientos tanto como deseo respirar. Estoy ansioso y emocionado por cumplirlos. Jenny. Yo quería compartirles que en la actualidad se habla demasiado de meditación, pero demasiado. Todo el mundo, de hecho, pues lo practica, pero por supuesto el concepto de meditación que tiene la gente en la actualidad, pues es de más una práctica de ejercicios físicos, ¿sí? Tener ciertas posiciones, inclusive la respiración, el lugar y demás. Cuando Dios nos dice, usted medite de día y de noche, eso implicaría que usted no puede hacer otras cosas, ¿cierto? O sea, tendría que estar todo el tiempo en posición de loto, en posición de yo no sé qué más, como dicen, y en posición no sé qué, pero pues definitivamente no tiene nada que ver. Y por supuesto que todo lo que existe en la actualidad ha sido extraído de la Biblia, ella es la fuente de todo, pero ahí vemos las malas interpretaciones, ¿sí? Cada uno toma, saca, pero en la aplicación es donde está la equivocación, porque cada uno simplemente extracta y opina y dice, pero la misma escritura, como vimos hoy, observando el Salmo 19, ella misma se expone
ella misma se confirma, ella misma se explica, ¿sí? Solamente es de lo que nos decía, hacerlo cuidadosamente. Es a nosotros a quien nos compete apersonarnos de que lo que me está diciendo la ciencia es verdad, o mejor yo voy y voy a la fuente, ¿cierto? Y me ocupo de enterarme personalmente de qué es la meditación. Entonces, cuando a mí me indica que puedo hacerlo en cualquier parte y de hecho debo hacerlo en cualquier lugar, eso tiene implicaciones de que si voy en un ascensor y hay mucha gente, pues la puedo estar meditando, ¿cierto? Y lo puedo hacer en el secreto en mi corazón, que es donde se supone estoy meditando. Y por supuesto, entonces, después cuando yo hable, se verá, ¿cierto? Se verá el resultado. ¿Qué quiero decir? Que es tan natural, ¿cierto? Que es tan, que nos muestra la escritura, que estos procesos simplemente son naturales. Cuando la escritura dice en el Salmo 1 que después de que usted medite, como resultado vendrá el fruto, eso indica que esto es más natural de lo que nosotros pensamos, mucho más natural de lo que tal vez pensamos, que tiene que dar como resultado un fruto, ¿sí? Pero si yo todo el día maquino y maquino y maquino y maquino en cosas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que Dios me está diciendo, pues voy a ver otros resultados. Todo es matemático. Voy a encontrar otras respuestas, voy a encontrar otros frutos, voy a encontrar otras acciones en mí. Pero cuando yo hago lo que Él me está mandando, que es medita en la palabra de día y de noche, ese resultado también matemáticamente se va a ver. Así es de que esto no es de hacer fuerza, esto no es de una cosa tediosa, que a veces nos dicen qué pereza estudiar, qué pereza orar, a qué horas hago esto, a qué horas lo otro. Mire que es tan natural, que es el diario vivir, en que me levanto pensando, ¿qué es lo que estoy haciendo? Eso se termina convirtiendo en una forma de vida en realidad, ¿m? Donde ya no es tedioso, porque realmente, como dice el Señor, es una delicia. ¿Por qué? Porque cuando yo he logrado comprender que la palabra es la verdad, no me quedan otras opciones. Es lo consecuente, es lo correcto, es lo debido. Debo ir a la meditación de la palabra. Y entonces voy a hallar esos tesoros, voy a encontrar esa profundidad, voy a ver cuán enriquecedor y cuán necesario y cuán propicio es para la vida el vivir en esa meditación, ¿sí? Entonces, la verdad, pues me parece sumamente importante tener claro que todo es un proceso y que sí requiere, digamos que nosotros, como dijo yo al comienzo, que me pareció muy importante, no es que hayan los pasos, ¿cierto? Para una oración, pasos para no sé qué, no, pero Dios sí dice, mira, si tú haces esto, si tú haces aquello, va a suceder esto, o sea, debemos ser más atentos con lo que Él está diciendo. Eso es fruto, se habla de fruto. Exacto. Entonces es maravilloso ver que esto es natural, que esto tiene que funcionar, porque si Él lo dice, tiene que funcionar, ¿sí? Y no seguir por las nubes, seguir por las ramas, ¿no? Nosotros tenemos que aterrizar toda esta enseñanza. Necesitamos aterrizarla, necesitamos entender que lo que estamos haciendo es con objetivo, con sentido para ver resultados en nuestra vida y que no se quede como siempre lo hemos visto. Tan bonita la teoría, pero mi vida es un fracaso. ¿Qué vida miserable estoy llevando? Y viene la frustración y viene el dolor y viene infinidad de cosas y por supuesto pues no hay testimonio allí. Pero cuando es al revés, tenemos que verlo. Vamos a ver el resultado, vamos a verlo porque de eso se trata, de que sea como dice la escritura, ¿sí? Un acompañamiento de palabras y de hechos, ¿sí? Pero de una manera natural, como lo estoy diciendo, y no de una cosa que se convierte en una hecatombe terrible de acciones y acciones y ahora qué, y primero y segundo y tercer y cuarto paso, y terminamos frustrados terriblemente porque al final del día no hay nada. Y entonces, ¿de qué me sirvió todo lo que vi? ¿Por qué? Pues porque obviamente estamos obviando todas estas cosas que Él mismo nos manda a hacer, ¿sí? Y no podemos seguir obviando la meditación, no podemos. Eso es lo que produce el resultado de todo esto, ¿sí? Después de haber escuchado, después de, en fin, seguir para poder llegar a entender y poder verse físicamente ya en este templo, ver los resultados que realmente Dios quiere, porque Él es el que está haciendo ese trabajo para que se vea. Esa es mi opinión.